Buenos días, David. Muchas gracias, Silvia, por esta presentación. Hola, buenos días, Carmen, Silvia. Encantados de participar en esta edición de Life Habitat, Mini Life Habitat, y bueno, en este caso vamos a comentar un poco un tema muy de actualidad, ¿no? Porque mañana mismo von der Leyen va a entregar al presidente del gobierno español el plan, la aprobación inicial del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España en torno a esos nuevos fondos europeos, a los fondos Next Generation, que en los próximos años van a permitir a nuestro país acceder a 140.000 millones de euros a nivel de inversión, que supone una inversión, una inyección económica sin precedentes a lo largo de las últimas décadas en nuestro país, y que sin duda alguna fundamentalmente lo que va a permitir va a ser acelerar una serie de procesos que tienen que ver con todas las preocupaciones, entre otras cosas, que todos los sectores económicos muestran a la hora de impulsar todo lo relacionado con lo que es bueno, pues, los cumplimientos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los procesos de descarbonización, de adaptación al cambio climático, y que de esta manera pues, se van a poder impulsar de una forma práctica con fondos importantes que en el contexto español, como decía, están articulados en torno a ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, conocido por todos, que recordemos pues, plantea 10 políticas palanca en su conjunto, entre las que se sitúan 30 componentes específicos a la hora de desarrollar estos fondos. Y en el marco en concreto que nos ocupa a lo largo de estas jornadas, tenemos que hablar de una forma específica, yo creo que significativa, ¿no?, para el contenido de las jornadas, de lo que es el componente 2, de lo que tiene que ver con la implementación de la Agenda Urbana Española y del plan de rehabilitación y regeneración urbana. Estamos hablando de un componente que está centrado específicamente en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio de nuestro país, tanto desde un punto de vista urbano como desde un punto de vista rural, y que tiene ese marco estratégico de la Agenda Urbana Española, asegurando un poco pues, la aplicación de las líneas que están marcadas por la Renovation Wave, que tiene que ver con el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Y en ese sentido, dentro del componente 2, se señalan 12 reformas específicas que van a articular un poco todas las inversiones relacionadas con este componente. Unas inversiones sin duda importantes, ya que estamos hablando de una inversión estimada total que supera los 11.300 millones de euros, y que tienen dentro del propio mecanismo de financiación de recuperación y resiliencia de los fondos, pues en torno a 6.820 millones de euros, ¿no? Estamos hablando de algo importante, de cantidades importantes, sin duda, que van a marcar el desarrollo de todo este tipo de estrategias a lo largo de los próximos años. Cuando hablamos de las reformas específicas, vamos a repasar muy brevemente las que son, y Carmen, si quieres, puedes continuar tú un poco realizando reflexiones en torno a este tema, pero sí que es importante repasar básicamente a qué nos estamos refiriendo y cuáles son los planteamientos del Gobierno de España, que a partir de mañana mismo van a entrar ya en funcionamiento, ¿no? Y estamos hablando en concreto de la propia implementación de la agenda urbana, de la implementación de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España y su plan de acción. Estamos hablando también de la ley de vivienda, de la ley de calidad de la arquitectura y del entorno construido y una nueva estrategia nacional de arquitectura, de las oficinas de rehabilitación a modo de ventanilla única, algo muy, muy demandado por el sector a lo largo de los últimos años, la mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación,
Y a nivel de programas específicos, hablamos en concreto de un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales. Hablamos de un programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, un programa de rehabilitación energética en edificios de forma expresa, un programa de regeneración y reto demográfico, fundamental desde el punto de vista del ámbito rural en este sentido, un programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos y finalmente un programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto en el marco de los planes de acción local de lo que es la agenda urbana española. En definitiva, ámbitos de actuación muy amplios y que tienen que ver de forma expresa con los contenidos de las jornadas que nos ocupan. Y en ese sentido, Carmen, pues yo creo que hay muchas expectativas, ¿no?, creadas en torno a todas estas cuestiones. Muchísimas, David. Las expectativas son muy altas, pero el reto es mayúsculo, mayúsculo. Yo creo que es una oportunidad sin precedentes en la historia reciente de España, pero hay barreras o dificultades o retos. Yo prefiero hablar de retos que tenemos que afrontar y además debemos resolverlos de forma muy, muy urgente. ¿Vamos a ser capaces de resolverlos? Yo no tengo ninguna duda. Ahora bien, ¿los vamos a resolver a la velocidad que se requiere para alcanzar esos compromisos, ejecutar esos 6.820 euros de rehabilitación del parque edificado? Bueno, vamos a intentarlo, pero ahí está la madre del cordero. Yo creo que tenemos algún reto, que algunos son muy conocidos, son viejos conocidos del sector y de la sociedad. Lo primero es cómo dinamizar la demanda. Hay un verdadero la demanda de rehabilitación no acaba de arrancar. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Ha seguido habiendo ayudas, el programa PARER crece, el programa PRE, y la demanda no acaba de arrancar. Yo creo que ahí tenemos un reto mayúsculo. Todas las empresas que se dedican a la rehabilitación y que además ayudan a sus clientes a gestionar las subvenciones nos comentan siempre lo mismo. Al final lo que dispara la rehabilitación energética es la ITE desfavorable, o sea, una inspección técnica con un resultado desfavorable que obliga a actuar, y ahí las empresas consiguen hacer una buena labor de difusión, convenciendo a las comunidades de propietarios de que aprovechen esa intervención para mejorar su eficiencia energética. Y la segunda es la necesidad de accesibilidad. Es un punto muy importante este de la accesibilidad, porque al final estamos hablando del bienestar de las personas y de la igualdad de las personas, también de las personas con discapacidad. No olvidemos que hay 100.000 personas en este momento que no pueden abandonar sus viviendas, que no pueden salir de sus viviendas por un problema de accesibilidad. Por lo tanto, yo creo que lo primero que debemos hacer es convencer con argumentos de por qué hay que intervenir energéticamente estos edificios y dinamizar la demanda también desde el punto de vista del bienestar, es decir, hacer actuaciones más integrales. Para eso nuestras empresas tienen que saber contar esto, es decir, tienen que contribuir a esa labor de difusión. Un segundo reto al que nos enfrentamos es la complejidad de los sistemas de subvención, de los mecanismos de subvención. No son nada fáciles de gestionar estas subvenciones, de preparar y presentar y conseguir. Prueba de ello es que desde algunas administraciones nos comentan que los requerimientos de subsanaciones son muchísimos, incluso invalidando las solicitudes porque hay cosas que no son ni siquiera subsanables. Entonces también debemos entrenarnos en la gestión de estas subvenciones y pedir a las administraciones públicas, por supuesto, que simplifiquen y que faciliten estos instrumentos, estos mecanismos. Hay un tercer reto que yo creo que lleva muy buen camino, que es la financiación privada, porque no todo es subvención pública. Yo creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, han mejorado muchísimo los mecanismos privados o se han puesto en el mercado
instrumentos financieros que contribuyen a mejorar esas intervenciones, esas operaciones de rehabilitación energética o de rehabilitación integral. Indudablemente esto seguirá mejorando. Ahora necesitamos acelerarlo, eso sí que es cierto. Y ahí la administración pública yo creo que también puede jugar un papel prestando avales públicos a esas operaciones financieras privadas, mejorando también el conocimiento de los instrumentos entre las propias entidades bancarias y financieras. Hay bancos que tienen productos específicos para comunidades de propietarios desde hace años, pero hay otras entidades a las que preguntadas te dicen no sé ni de qué me estás hablando prácticamente. Por lo tanto, también tenemos ahí un reto importante y como sector debemos mejorar la confiabilidad en nuestras propias operaciones, en nuestras propias intervenciones de rehabilitación. Yo creo que también tenemos una oportunidad enorme en instrumentos de garantía de plazos, presupuestos y calidades. La verificación de ahorros energéticos es un buen instrumento, todo tipo de metodología Lean, de herramientas Lean Construction que vienen a ayudar a mejorar esa confiabilidad, la industrialización, sin duda, que también se puede llevar a rehabilitación, no solo a la obra nueva. Y yo creo que hay otro reto, que es un problema endémico de este sector, que es la atomización. Nuestras empresas de la construcción y de la rehabilitación, nuestros estudios de arquitectura, de ingeniería, son extremadamente pequeños. Y hay que tener en cuenta una cosa, vamos hacia escalas más grandes de intervención que el edificio. El ministro Ábalos ya anunció la semana pasada que las ayudas a la rehabilitación favorecerán las intervenciones a nivel de barrio, pero yo creo que el reto es ir más allá del barrio. Yo creo que desde ahí hablamos mucho de la escala territorio y yo creo que es una escala que debemos abordar muy interesante y más en una región como Castilla y León, aunque no solo. Y yo creo que esa escala territorio nos hace cambiar de visión, cambiar de perspectiva. David, ¿tú lo ves así? ¿Esa escala territorio nos plantea otros retos o nos cambia la visión? Sí, efectivamente. La verdad es que hay que tener en cuenta diversas cuestiones en este sentido, ¿no? Yo creo que como tú apuntabas, el tema de la concienciación social es fundamental, es decir, la base inicial de todo esto es favorecer un poco la inquietud de las personas, de las comunidades de vecinos, de los diferentes colectivos que tienen que ver en torno a la rehabilitación de las viviendas, el favorecer un poco esa sensibilidad ante estos cambios y esa necesidad de articular estas cuestiones a medio y largo plazo. Tiene que ser un tema que tiene que centrar la propia agenda personal de cada uno de nosotros de cara al futuro, es decir, tenemos que tomar conciencia real de la problemática del sector. Por otro lado está el tema de la capacitación empresarial. Estamos inmersos en una crisis socioeconómica importante, los efectos de la pandemia están ahí y esos son efectos prácticos también a la hora de efectivamente poner en marcha este tipo de intervenciones, ¿no? El tejido empresarial que tenemos es el que es y sin duda alguna es una de las cuestiones que hay que afrontar. Y la tercera pata, un poco de todo esto, puede estar en torno a las administraciones públicas. No solo ya desde el punto de vista de facilitar el acceso a este tipo de fondos, que bueno, pues tenemos la experiencia que comentabas anteriormente de esos problemas que hay de accesibilidad o esas dificultades de tramitar los fondos ligados a todas estas cuestiones. No sabemos aún de una forma específica cómo se va a articular la distribución de todos estos fondos relacionados con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero además de eso, hay una cuestión fundamental a nivel de administraciones públicas y es que este tipo de procesos tienen que ser estrategias a medio y largo plazo. De hecho, el gobierno de España, con la estrategia España 2050,
todos los fundamentos y propuestas que se han planteado para una estrategia nacional a largo plazo, precisamente habla de estas cuestiones, ¿no? De que tenemos que tener una estrategia articulada en torno al sector que permita optimizar estos fondos y que el objetivo no sea exclusivamente invertir por justificar y por que nos dé tiempo a gastar estos fondos que, como comentaba al principio, bueno, pues son muy importantes, no tienen precedentes en nuestra historia reciente y van a exigir un esfuerzo de gestión muy importante. Pero además de eso, de ser capaces de eso, tenemos que ser capaces de planificar y de pensar qué ciudades queremos, qué entornos rurales necesitamos, qué articulación tiene que haber entre estos entornos rurales y urbanos y cómo descender de una forma práctica en esa escala territorial a nivel de planificación, ¿no? Recientemente, en el caso de Castilla y León, por poner el ejemplo más cercano que tenemos en AICE, estamos trabajando precisamente en una estrategia regional, en un plan sectorial del hábitat en nuestra región, pues precisamente para esto, para articular a lo largo de toda la cadena de valor del sector los retos, los indicadores, las acciones prioritarias que tienen que condicionar precisamente este tipo de inversiones, ¿no? En ese sentido, tiene que ser algo básico. Pero sin olvidar una cuestión, y yo creo que ahí, Carmen, seguro que estamos de acuerdo, y es que tenemos que situar a las personas en el centro de todas estas políticas y pensar en las personas y en su vida, en sus entornos, en su espacio vivido como hábitat y como entorno adecuado para pensar cómo queremos que sea en las próximas décadas y cómo podemos aprovechar esta inyección que van a suponer los nuevos fondos europeos. Claro, efectivamente. De hecho, a mí hay una cosa que me preocupa y es que en estos fondos, en estos planes, se pone mucho énfasis en la rehabilitación energética. Hablamos siempre de eficiencia energética y yo no querría que perdiéramos la oportunidad de abordar otras cuestiones aprovechando la intervención en los edificios, en el parque edificado, en los edificios y en los entornos urbanos y en los entornos rurales. Porque al final, si de nuevo ampliamos esa mirada, esa visión que decíamos antes, todo el medio ambiente, es decir, todo lo que nos rodea, impacta en nuestra salud y en nuestro bienestar. No debemos, o sea, los ahorros energéticos están superados en la obra, no en la rehabilitación, pero sí en la obra nueva, es decir, se presuponen, ya están en el código técnico de la edificación, ya hacemos obra nueva de edificios de consumo energético casi nulo. Pero debemos ir más allá, debemos ir a la sostenibilidad en un sentido más amplio que la eficiencia energética, porque hay más aspectos ambientales, desde la biodiversidad hasta tantos otros aspectos, el uso de recursos naturales, que es importante en esa macroactividad del hábitat, que empieza con la extracción de recursos naturales y su transformación precisamente. Pero debemos ir hacia esos entornos construidos centrados en las personas, en su salud y en su bienestar. Y por lo tanto, no debemos olvidar esa variable, ese factor en las intervenciones de rehabilitación. Y además, voy a decir una cosa, no debemos hacerlo por responsabilidad social, que también, porque sabemos que la sociedad y el mercado nos lo van a exigir. Es que debemos hacerlo porque es rentable. Es que es rentable invertir en edificios que cuidan de las personas. Y esto está demostradísimo. Las empresas saben que cuidando de los entornos en los que trabajan sus empleados, mejoran la productividad de estos, mejoran sus resultados, están más a gusto, trabajan mejor y además ayudan a retener talento, a atraer talento, y tenemos muchos casos que ya vimos en la edición 2020 de Life Habitat y que veremos a lo largo de estos días en Mini Life Habitat. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Es más, vamos a presentar en esta semana una guía que hemos hecho para inversores, para promotores e inversores inmobiliarios,
donde damos cifras de cómo se revaloriza un edificio rehabilitado o diseñado, en el caso de obra nueva, pensando en ese bienestar respecto a los, digamos, estándar, los edificios estándar. Y esto no son cábalas, no son imaginaciones, no son deseos, no, estos son datos. Las escuelas donde se cuida de ese entorno construido, renaturalizadas, con una iluminación pensada para el alumno, mejoran sus rendimientos académicos. Por lo tanto, el discurso o el argumento de la rehabilitación, yo creo que debemos llevarlo mucho más allá de la eficiencia energética y no debemos perder esta oportunidad. Debemos tener una visión precisamente a 2050, objetivo de descarbonización de nuestro parque edificado, para intervenir de una sola vez cada elemento de un edificio o de un espacio público, intervenirlo con criterios mucho más amplios que la eficiencia energética. Yo creo que esto lo que exige es un cambio cultural casi, si me apuras. Y yo creo que las claves de ese cambio, ¿verdad? Yo creo que serían, bueno, la exigencia, por supuesto, o sea, el sector debe mejorar su profesionalidad, su industrialización, etcétera, pero también la escala. Y fíjate, antes cuando has hablado de la macroactividad del hábitat, yo creo que otra de las claves, y lo vimos en Life Habitat 2020, es la interdisciplinariedad, la multisectorialidad, hablarnos con otros profesionales, ¿no? Con otros sectores. Efectivamente, poner en valor la cadena de valor de, valga la redundancia, ¿no? Por así decirlo, de todo lo que es el sector del hábitat es fundamental. Esas interrelaciones son básicas, ¿no? Y trabajar con temas que van mucho más allá de lo que es la eficiencia energética, como decías, como todo lo que tiene que ver con materiales kilómetro cero, por ejemplo, o cuestiones que aborden realmente los problemas estructurales del ámbito en nuestro país, ¿no? Que es algo que se refleja un poco en el componente 2 del plan de recuperación y que tiene que ver con esa antigüedad que tenemos del parque de vivienda, ¿no? Y es que cerca del 45% de los edificios construidos en nuestro país es anterior a 1980. Y además de ello, está claro que las ineficiencias existentes son básicas, ¿no? No solo desde el punto de vista energético, sino también de ese problema que hay de acceso a la vivienda, de todo ese parque de vivienda vacía, desocupada que tenemos y que puede ser una oportunidad de oro el ponerla en marcha, ponerla en circulación, por así decirlo, precisamente aplicando en ese tipo de viviendas que están ahora mismo cerradas estas nuevas estrategias de rehabilitación y convertir un reto que está marcado en el plan, como puede ser ese aumento sustancial del ritmo de la rehabilitación, que sin duda es necesario, no solo en aumentarlo el ritmo porque sí, sino aumentarlo de una forma sostenible y aplicando todas estas nuevas técnicas. Y para ello es fundamental la interrelación del sector y trabajar en ese triple ámbito que comentábamos antes, ¿no? Con los ciudadanos a nivel de sensibilización, con las empresas a nivel de capacitación y de formación, que es algo fundamental, y desde las administraciones públicas favoreciendo, incentivando este tipo de intervenciones. Con algo además tan fácil como puede ser el incremento del parque público de vivienda en alquiler. Fácil no por el hecho de ejecutarlo, obviamente, que tiene su complejidad y su despliegue económico, pero estamos ante una oportunidad, sin duda, que ofrecen estos fondos para impulsar algo que a lo largo de los últimos años pues, se ha quedado un poco en ese segundo plano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese incremento del parque público de vivienda en alquiler. Y luego has comentado otra cosa que sí que me gustaría apuntar, porque creo que es fundamental, y es algo además que está relacionado con este tipo de fondos y de ayudas y subvenciones, que es algo a tener en cuenta. Y es que hoy en día, y a medida que pase el tiempo va a ser algo más relevante todavía, es sin duda alguna
indispensable la colaboración público-privada en todo este tipo de procesos. Es decir, Totalmente. y cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de aportación económica. Se han acabado desde hace mucho tiempo las subvenciones, las ayudas a fondo perdido al 100%. Las Así intervenciones es. tienen que tener una participación económica activa, ¿no? Y la iniciativa privada no tiene un papel secundario de acompañamiento en todo este tipo de procesos, sino que a medida que va pasando el tiempo, ese papel se convierte en protagonista, ¿no? Y son las empresas, los particulares, las comunidades de vecinos, por ejemplo, colectivos de este tipo, los que pueden impulsar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la financiación privada, esa aportación privada, es una pata indispensable de todo el proceso, a la cual se la unen dos vías de financiación fundamentales en fondos como los que nos están ocupando ahora mismo, ¿no? Que son, por un lado, las ayudas, las subvenciones a fondo perdido, que van a existir, pero en porcentajes reducidos, y por supuesto no en porcentajes al 100%, salvo cuestiones muy excepcionales, Exacto. y luego el otro tipo de ayuda, que es una ayuda que has comentado antes y que está ahí, ¿no? Que es toda la ayuda a la financiación a nivel de créditos, avales, etcétera. Eso también es algo Fundamental. fundamental con lo que hay que contar, efectivamente, y es algo que hay que trasladar, ¿no? Porque esa cultura ligada a ese tipo de subvenciones que ya han sido superadas desde hace mucho tiempo, es algo que bueno, pues la nueva financiación que nos ofrecen los fondos Next Generation es evidente que se superan y que se plantean un poco en esas tres patas, ¿no? Esa financiación a fondo perdido, por un lado, el apoyo a nivel de créditos, avales, microcréditos, etcétera, y luego ese componente, ese impulso privado de la iniciativa privada, teniendo en cuenta una cuestión muy importante. Hemos hablado de que la inversión de este tipo de fondos no tiene precedentes, es una inversión muy grande, pero con unos plazos de ejecución, teniendo en cuenta lo que conocemos hoy en día de los fondos, muy cortos, muy reducidos. Mucho. Tenemos muy poco tiempo para comprometer el dinero de las diferentes líneas de ayudas que se van a publicar y que se van a convocar a medida que vayan avanzando los próximos meses, y luego el periodo de ejecución es muy reducido, ¿no? Hasta finales del 2026 ahora mismo está establecido, y aunque puede sonar a mucho tiempo, no es mucho tiempo. ¿Esto qué implica? Pues que los proyectos que se ejecuten y las actuaciones que se vayan a poner en marcha tienen que ser proyectos maduros, trabajados. No podemos empezar a pensar en los proyectos cuando salen las convocatorias, cuando se publican las convocatorias. No, tienen que ser proyectos que estén trabajados previamente y que respondan a una estrategia consensuada, que tenga ese carácter sostenible y que esté participada por la ciudadanía y por los agentes socioeconómicos, porque, como decía anteriormente, esa participación privada es fundamental, ¿no? Sí. Así es. Yo creo que el reto es enorme, como decíamos, pero yo creo que podemos hacerlo, y yo creo que la clave para poder hacerlo es unirnos, es aumentar la escala, colaborar, innovar y, por supuesto, buscar la excelencia. Y yo creo que el propio mercado va a ir generando esos instrumentos que favorezcan tanto la colaboración público-privada como digamos, el aseguramiento de las operaciones de rehabilitación. Está próximo a su aprobación el Real Decreto de certificados de ahorro energético, por ejemplo, los famosos certificados blancos de energía, que yo creo que van a ayudar también a hacer estas inversiones atractivas. Tenemos ya aquí la taxonomía europea de finanzas sostenibles, por lo tanto, los propios inversores están buscando la sostenibilidad, están buscando operaciones en las que invertir, operaciones rentables en las que invertir. Y yo creo que esto está llegando. Lo que tenemos es que pisar el acelerador, no cabe ninguna duda. O sea, es que tenemos que comprometer en 3 años y ejecutar en 6. Hay que estar Así preparados. es. Y esto, o sea, todo el sector tiene esta responsabilidad. La administración pública también, pero yo creo que el sector privado es el primero que tiene que dar ese paso al frente. Yo pondría el acento
ahora mismo en transmitir a la sociedad, a la ciudadanía, en concienciar que esto es en beneficio de todos. Esa es la primera, digamos, clave, y a eso también podemos contribuir nosotros. Yo creo que podemos priorizar, digamos, ese mensaje y contribuir sin duda alguna. Y yo sí que quería un poco incidir en este punto de las subvenciones en diferentes porcentajes y esas subvenciones al 100%, porque hay un mensaje que me preocupa que distorsione un poco el mensaje, vamos a decir. Lo primero que saltó a la prensa fue que las subvenciones a la rehabilitación energética podrían alcanzar el 100%. Bueno, ese es un mensaje al que nosotros no podemos contribuir, no debemos contribuir, porque esos serán los casos excepcionales que deben existir, por supuesto. O sea, lo primero para rehabilitar una vivienda es tener una vivienda. Esto lo decía muy bien el otro día Francisco Vargas, uno de los técnicos del Ministerio de Sanidad con los que coincidimos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Decía, bueno, es que lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener vivienda para poder rehabilitarla. Yo creo que esos porcentajes de subvención del 100% van a ser muy, muy excepcionales y para el resto debemos concienciarnos de la cofinanciación, incluido el particular. El particular tiene que cofinanciarse. El ciudadano tiene que ser consciente también de su responsabilidad y de su papel en la lucha contra el cambio climático. Y un poco por finalizar yo mi reflexión, no sé si tú también lo ves así, David. Yo creo que estamos ante un momento emocionante. Es verdad que estamos inmersos en una crisis económica y social tremenda, pero se desbordan las novedades. No solo es Next Generation y todos los planes europeos, no solo es España Puede, es que tenemos aquí el PENIEC, el PENAC, que es el de adaptación al cambio climático, la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático, el plan de reto demográfico, las 130 medidas de lucha contra los problemas de despoblación y envejecimiento. Tenemos a punto de publicarse el Real Decreto, como decía, de certificados de ahorro energético, el Real Decreto de comunidades energéticas locales. Qué importante el autoconsumo. Tenemos el recientemente presentado Plan Nacional de Medio Ambiente y Salud, precisamente, que ha presentado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente el Ministerio de Sanidad, precisamente. Yo creo que desbordan las novedades. La próxima ley de arquitectura, ley de vivienda. Yo creo que estamos en un momento emocionante, David, emocionante. Y yo creo que tenemos que dar la talla como sector, como profesionales, como sociedad, ¿no? Tenemos que intentarlo y bueno, pues hacer buena esa frase habitual, ¿no? En la que siempre se señalan a los momentos de crisis, son también momentos de oportunidad, y esto, como bien dices, es una cascada de oportunidades que tenemos que transformar en realidades, y transformarlo en realidades a todas las escalas territoriales, porque otra de las cuestiones, otra de las leyendas un poco urbanas relacionadas con los fondos europeos es esa pérdida de escala, ¿no? De verlo todo como muy lejos, ¿no? Como muy lejano, ¿no? Efectivamente, estamos en un mundo globalizado. Las políticas europeas, yo creo que ya nos vamos concienciando de que más tarde o más temprano nos afectan, y nos afectan a todos, y nos afectan a todas las escalas. Y todos podemos ser copartícipes de proyectos e iniciativas como las que se están poniendo en marcha ahora en torno a estos nuevos fondos, ¿no? Y el sector, en ese sentido, pues como bien dices, tiene que aprovechar la oportunidad y trabajar esos ejes que orientan todas estas políticas que se van a poner en marcha relacionadas con estos fondos. Recordemos, transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, muy importante también en el sector y muy necesaria en ese sentido, para aprovecharlas y ponerlas en práctica en un momento en el que todo esto estaba ya en marcha. Llevábamos varios años trabajando en esta línea, pero con una diferencia. Lo que antes era una opción, hoy por hoy es una obligación, y estamos obligados a adaptarnos, a mejorar nuestra capacidad de resiliencia
y mejorarla de una forma práctica. Y los fondos vienen para ayudarnos en este sentido, pero el camino es el que es. Y lo que tenemos que hacer es precisamente colaborar entre todos para facilitar que ese proceso de transformación se realice de la forma más rápida y mejor posible, porque en ello nos va a ir nuestro futuro a medio y largo plazo. No tiene duda. Y Tenemos yo un creo reto. que así es. Con esto podemos acabar y dar paso a la siguiente sesión, pues Muy bien, agradeciendo, por supuesto, a todos los participantes su presencia en estas jornadas, en este Mini Life Habitat. muy bien. Gracias, David. Un saludo a todos y a todas. Un saludo, hasta pronto.